Muchas gracias, Mónica. Me encantó tu música, sabes que soy fan tuya. Bueno, eh, a mí me toca hablarles un poquito de este maravilloso libro que por obra y gracia de Dios llegó a mis manos y hoy voy a compartir con ustedes la forma como Dios nos habla, de qué manera Él se comunica con nosotros. Es tanta la gratitud que tengo hacia Dios de la forma como Él nos habla, de muchas maneras Dios nos habla, ¿no es cierto? Nos da a conocer cuando nosotros nos ponemos en comunión con Él, porque a veces estamos en distintos lugares y si no estoy en comunión con Dios, es como que no puedo ver esa obra maravillosa de nuestro gran hacedor del mundo. Cada una de las cosas que Dios hace por nosotros nos llega a través de los oídos, a través de la vista, a través de nuestros sentidos, de nuestra piel, porque cuando estamos en el campo contemplando las flores, los árboles, Dios lo hizo tan perfecto y esa brisa maravillosa la podemos sentir a través de la piel. Y también podemos ver a través de su obra la majestad con que lo ha hecho. Fue tan perfecto que las flores y nosotros mismos nos alimentamos de ellas, del agua, de la lluvia, ¿no es cierto? Nos alimentamos también a nuestro espíritu del cantar de los pajarillos. Muchas veces estamos estudiando su palabra y por ahí nos vamos al patio y sentimos el cantar de los pajarillos y ahí tomamos conciencia solamente cuando nos ponemos en comunión con Dios de la existencia, de todo eso que alimenta nuestro espíritu. Y es tan bello, nuestro Salvador entrelazó todas esas preciosas lecciones con esos elementos naturales. Los árboles, los pájaros, como dije, fueron creados por Él y fueron puestos para nuestra vida diaria. Todas las lecciones fueron traídas, ¿no es cierto?, para a nuestra memoria. Y por medio de ello el Señor cuida de nuestra vida, que en general suele ser afanosa. Solemos estar y vivir en el mundo mucho más de lo que podemos vivir en comunión con Dios. Ahora, Dios quiere que sus hijos aprecien esas obras, quiere que sus hijos se deleiten en la sencilla y hermosa obra con que Él adornó nuestra vida. Así como nosotros a veces cuando estamos en comunión con Dios, vamos a nuestra iglesia, cuando alguien se va a bautizar, alguien va a recibir, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, adornamos ese lugar con mucho amor, lo vestimos porque sabemos que el Espíritu de Dios está allí. De la misma manera, ya Dios antes, como nos ama, adornó este mundo con todas esas cosas sencillas. ¿Para qué? Para que podamos apreciar su carácter, su amor, para que podamos encontrar la paz en esos lugares. Ahora, todo lo que Dios creó está a nuestro servicio. Todo, nuestra confianza debe ser volcada en nuestro Señor, porque Él está listo y presto para escuchar nuestro pedido. Dios cuida y sostiene todo lo que creó. Él sustenta estos mundos existentes en esta gran constelación. Y los hombres van muchas veces desanimados, muchas veces desamparados, solamente porque no pedimos ayuda a nuestro Señor, porque Él está al tanto de cada una de las cosas que nos ocurren. Él está al tanto de esa lágrima que volcamos muchas veces cuando tenemos una gran prueba, cuando alguno de nuestros hijos está enfermo, cuando alguno de nuestros seres amados están en una extrema necesidad. Dios escucha todo, Dios ve todo. Si creyésemos plenamente esto, vamos a desechar de nosotros esa ansiedad que muchas veces la tenemos, porque permanentemente vivimos en este mundo desafiando
cada una de las cosas que atravesamos, pero no tomamos conciencia muchas veces que Dios está al timón de nuestras vidas. Nosotros debemos pedirle al Señor que Él nos acompañe permanentemente a través de la oración. O sea que, hermanos, si se sienten abrumados y con un gran peso encima, no dudemos que el Señor está allí escuchando cada una de nuestras necesidades. Solamente basta con abrir nuestro corazón y orar y pedir ese espíritu de Dios, que Él va a estar allí para ayudarnos. Ahora, ¿por qué Dios nos ama tanto? Dios nos quiere tanto. Dios nos ha traído hasta este lugar para estar hablando de Él y para estar mostrándoles y comunicando entre nosotros. También, además de esos pedidos que hemos hecho por nuestros hijos, también está allí para mostrarnos su gran amor. Nosotros tenemos que tomar conciencia de ese amor, porque Él nos está preparando un hogar, ese hogar de los redimidos, esa Canaán celestial, que en la medida con que nosotros nos comuniquemos con Él a través de su palabra, vamos a ir paulatinamente limpiando nuestro corazón, cambiando nuestro corazón por ese corazón que Dios nos quiere dar, que Dios nos quiere poner, ¿no es cierto?, dentro nuestro, y para tomar conciencia de lo que vamos a llegar a vivir, porque va a ser maravilloso. Ese lugar está descrito en la primera de Corintios 2:9, está descrito cómo va a ser, porque dice, Pablo dice, lo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana pasó, es lo que Dios preparó para los que lo aman. De manera que podemos tener la seguridad de que ese lugar va a ser un lugar donde ya no va a haber llanto, donde no va a haber más dolor, donde no va a haber ni un signo de pecado como existe en este mundo. No va a haber muerte, no va a haber sufrimiento. Vamos a estar viviendo al lado de Dios, adorándolo de sábado en sábado. Iremos a adorarlo, dice su palabra. El poeta y el naturalista tienen muchas cosas que decir acerca de la naturaleza. El que escribe algunas estrofas también de la música, como lo hace Mónica, también siempre está descubriendo y describiendo todas las cosas que Dios hace por nosotros. Y el cristiano es uno de los, Dios nos dio la posibilidad de poder gozar de esas cosas, de poder estar en la flor, disfrutar de cada una de las cosas que Dios creó. Hermanos, también tenemos circunstancias en nuestra vida donde Dios nos habla. Y así también como nos habla mediante las obras de su providencia y la influencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, hay muchos ambientes y muchas circunstancias que nos suceden diariamente, ¿no es cierto?, en torno nuestro, y donde nosotros podemos encontrar preciosas lecciones para y tener un discernimiento. Nuestra mente tiene que estar abierta al discernimiento, al conocimiento de lo que Dios quiere mostrarnos en cada momento. Por eso el salmista dice que la obra de la providencia divina dice, tu misericordia llena la tierra, dice. ¿Mm? De manera que Dios tiene misericordia de nosotros y tenemos que estar conscientes de ello. El inteligente que retenga los hechos y medite en el amor del Señor. Quiere decir que nosotros también tenemos que tener nuestra mente abierta, usar nuestra inteligencia al estar abierta a Dios, Él nos da, se convierte en sabiduría, porque la palabra de Dios nos hace sabios. ¿Mm? La palabra de Dios dice en el Salmo 107:43 que nuestra inteligencia debe retener cada uno de los hechos que nos ocurren y meditar qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios, por qué nos ocurren las cosas, qué podemos obtener, porque a veces de las cosas negativas, si nosotros lo sabemos utilizar, podemos sacar cosas muy positivas para nuestra vida. Eso hace que nosotros tengamos un crecimiento, eso nos da templanza de espíritu.
cada prueba que tenemos, cada cosa que atravesamos, Dios nos pule como una piedra preciosa quiere que lleguemos a ser. Él pule nuestro corazón. Él es como cuando el hierro nosotros lo ponemos al fuego para templar, para que tenga más fuerza, más fortaleza, para que dure más tiempo. Bueno, lo mismo Dios hace con nosotros con esas pruebas que atravesamos. En cada circunstancia, Dios nos habla por su palabra y Dios nos habla y nos dice, encontramos, ¿no es cierto?, los rasgos más nítidos de su presencia revelada en la Escritura. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos lo que Dios hizo por nuestros profetas. Dios, por ejemplo, en el caso de Elías, en el Salmo, en en Santiago 5:17, ¿qué hizo Dios por Elías? Elías era un hombre que creía mucho en Dios y oraba muchísimo. Él estaba en permanente comunión con Dios. Y entonces, pero Elías era un hombre semejante a nosotros. Nosotros también podemos ser Elías cuando le pedimos con fe al Señor, ¿no es cierto? Y en el caso de Elías, cuando Elías dice en el 17, en el 5:17, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Mm? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Fíjense cómo Elías, que acá dice su palabra, que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que nosotros también si oramos y le pedimos al Señor, cosas imposibles lo podemos tener. Y otra vez oró, dice el 18, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y miren lo que podemos hacer por los hermanos. Si nosotros, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, o sea que nosotros también debemos participar de la obra del Señor. Nosotros debemos ser discípulos de Dios y debemos orar por nuestros hermanos que en este momento necesitan salir quizás de algo en el cual en forma accidental o en forma inconsciente lo hizo, pero sepa que el que haga, dice en 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué hermoso es saber que nosotros podemos participar activamente de la salvación de otras almas, ¿no es cierto? Eso también es lo que el Señor habla a través de nuestra hermana Elena de White en esta parte. Así como en nuestros profetas nos hablaron, que van a tener mucho valor si nosotros lo leemos, porque nosotros a veces pensamos que el Antiguo Testamento ya no está vigente. Muchos piensan, ¿no es cierto?, que ya no está vigente. Sin embargo, en esos libros encontramos maravillosas obras que el Señor hizo por ellos y que ayudaron, ¿no es cierto?, a transformar su carácter, lo acompañaron y lo salvaron. Y eso es lo que Dios hizo por su fe, salvó a Abraham, ¿no es cierto?, y lo tuvo por justicia. Así también nosotros podemos obrar y orar al Señor para tener esa gran sabiduría que nos da su palabra. Jesús está en el Antiguo Testamento y también está en el Nuevo Testamento, porque ellos son, dice su palabra en Juan 5:39, ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense cómo reafirma Jesús que el Antiguo Testamento da testimonio ya de Jesús. Ahora, si la Biblia entera nos habla de Dios, porque si miramos en Juan 1:3, dice, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Mm? Ahí está una afirmación que Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. ¿Mm? Él era el verbo y por él fueron hechas todas las cosas. Y además, desde el principio al fin, dice, eso dice Juan, al principio Jesús
estaba con Dios. Y también dice al final en el Apocalipsis, mira que vengo pronto. ¿Mm? O sea que desde el principio hasta el fin encontramos a Jesús en su palabra. Hermanos, el Salvador estudia cada una de las cosas. Si deseamos relacionarnos con Él, Él nos conoce. Debemos estudiar la Sagrada Escritura. Ahí debemos llenar nuestro corazón de las palabras de Dios. La palabra de Dios es como fuente de agua viva. ¿Mm? Fluye dentro de nuestro corazón. Él es el que corre por nuestras venas. Él es la sangre, su presencia dentro de nuestro corazón corre como fuente de agua viva. Y eso nos alimenta. Nuestros cuerpos necesitan, fíjense cómo nosotros necesitamos alimentarnos. Necesitamos el pan, necesitamos las cosas que Dios creó para todos los días tener, poder a nuestras células darle las vitaminas, los minerales. También necesitamos del agua, porque el agua baña nuestras células y las alimenta. Es más del 60% que tenemos agua en nuestro cuerpo. Y fíjense cómo alimentamos, no nos olvidamos de alimentarnos. Siempre cuando esté a nuestro alcance, ya lo agarramos, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo ocurre con el alimento espiritual. Lo mismo ocurre con lo que Dios nos da a través de su palabra. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Y así como alimentamos nuestro cuerpo, debemos alimentar nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el que se goza nuestro espíritu, porque gozamos con su palabra. Si tomamos conciencia de las maravillosas cosas que Dios abre con nosotros, no vamos a dudar en estudiar su palabra, en saber que allí vamos a tener la fuente de agua viva que nos da vida. ¿Y qué es lo que debemos decir también? Porque no solamente debemos recibir, no solamente debemos aprender, porque no queda ahí el discípulo de Dios, el discípulo de Cristo. No se debe quedar allí en la lectura simplemente. Nosotros debemos alimentar nuestro espíritu, debemos tener conocimiento, pero ¿para qué? Porque después lo tenemos que llevar, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios, tenemos que ir con este mensaje. Si tanto amor Dios nos da, Dios si está en nuestro corazón, nosotros vamos a querer llevar ese alimento espiritual a las otras personas que todavía están esperando que nosotros llevemos su palabra. El tema de la redención es el tema del cual nosotros tenemos que tener conocimiento. Nosotros tenemos que buscarlo a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo por antes y qué hace ahora por nosotros? Y eso llevarlo a nuestros hermanos que están esperando, ¿no es cierto?, la palabra. Y ese canto de vida, ese canto de los redimidos durante las interminables edades, dice la eternidad, nosotros lo tenemos que llevar. No va a ser un tema pues digno de atención, dice, y de estudio ya ahora, la infinita misericordia y el amor de Jesús, así como el sacrificio hecho en nuestro favor, demandan de nosotros la más seria reflexión. Nosotros debemos reflexionar, debemos pulir nuestro carácter, ¿no es cierto?, de nuestro querido y copiar de nuestro querido Redentor. Debemos meditar en la misión de aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando contemplemos así los temas celestiales, nuestra fe y nuestro amor serán cada vez más intensos. O sea que nosotros debemos permanentemente estar meditando y en la medida de que nuestras oraciones se profundicen cada vez, si antes no sabíamos orar, si antes no sabíamos hablar, si antes no nos venían las palabras, el Señor con su Espíritu Santo nos va puliendo y nos va mostrando y nos va poniendo cada palabra que decimos para que lleguen al corazón de los que están necesitando esa ayuda. Vamos a saber hablar de Él, vamos a saber meditar, vamos a saber expresar y a Dios le va a gustar cada vez más nuestras oraciones. Vamos a estar re contentos porque el Señor también en el cielo y los ángeles se regocijan cuando un hermano, cuando alguien de nosotros
puede expresar y puede salvar a alguien que lo está necesitando. Nuestras oraciones van a ser cada vez más aceptadas por Dios, se van a elevar más. ¿Y por qué? Porque están acompañadas de fe, de mucha fe, y llega al Padre, así como llegó la oración de Elías, ¿no? Es una experiencia maravillosa, es una experiencia de vida y en forma diaria. Fíjense que diariamente nosotros podemos tener esa experiencia de poder, en su poder de salvar completamente a todos los que acudan, dice, todos los que acudan a Dios por medio de Él. ¿Mm? Y ahora, hermanos, también yo le quería decir que no tenemos que conformarnos solamente con escuchar videos, escuchar mensajes de otros, ¿no es cierto? O sea, podemos escucharlo, pero nosotros, dice acá la hermana White, que no debemos conformarnos con el testimonio de hombre alguno en cuanto a lo que enseña la Sagrada Escritura, sino que miren lo que dice, nosotros tenemos que estudiar las palabras de Dios, ¿no es cierto? Para nosotros mismos, para nosotros, para nuestra edificación. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo cuando una porción de la Biblia no lo entendemos, cuando dudamos, cuando decimos, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor acá? Y Él nos va a dar esa facultad, porque nosotros tenemos también la misma energía, la misma, aparte el Espíritu Santo obra en nosotros y nos enseña, nos da entendimiento su palabra. O sea que nosotros también muchas veces es como cuando nosotros compramos ya algo hecho. No es lo mismo hacer un regalo que diseñado por nuestras manos, ¿no es cierto? Que es tan lindo cuando lo sabemos hacer y se lo regalamos a alguien, que cuando compramos hecho. Me voy, lo mismo pasa con la comida, ¿no? Me voy, compro hecho y ya está. No es lo mismo que nuestro esposo le brindemos un hermoso plato que nosotros lo hicimos y después te dicen, ay, qué lindo, qué rica es tu comida. Bueno, lo mismo nos pasa cuando leemos la palabra de Dios. Nosotros leemos, nosotros escudriñamos y el Señor nos va enseñando, nos va dando esa sabiduría para poder entender su palabra y para nuestra edificación personal. Cuando más tiempo estemos escudriñando su palabra, más el Señor edifica nuestra mente y nuestro espíritu, comparando un texto con otro, leyendo solamente nosotros podemos leer un versículo de la Biblia y eso llevarlo a nuestra mente. Y ir, si nos vamos en un colectivo o si nos vamos manejando o si vamos así, estamos y nos viene a la mente ese versículo. Y ese versículo nos trae justamente quizás lo que en ese momento estamos necesitando. Así que no dejemos de hacerlo. Tener una Biblia a mano siempre, no tenerla, como decía el pastor Bullón, escondida allá en una biblioteca llena de polvo, ¿no? Bueno, creo que ninguno de nosotros hace eso, pero a lo mejor en algún momento pasamos por esas cosas que hacíamos antes cuando no estábamos tan edificados en el Señor. Ahora, tened vuestra Biblia a mano, dice. Leerla cuando tengáis oportunidad. Fijar los textos en nuestra memoria. Incluso yendo por la calle, podemos leer un texto y meditar en él y que se grabe en nuestra mente. Qué hermoso es, hermanos, que nosotros podamos obtener sabiduría en su palabra. Tengamos una buena reacción, que no dudemos. Y las dudas muchas veces Dios nos quita a través de su palabra. Porque cuando más duda tenemos es porque cuando más lejos de Dios estamos. Entonces, tenemos que abrir la palabra de Dios. Es necesaria que haya un escudriñamiento, ¿no es cierto?, cuidadoso y una reflexión. Eso va a ir acompañado entonces de oración. ¿Mm? También, así como el minero estudia cada una de las vetas, ¿no es cierto?, de ese metal que estaba oculto debajo de una superficie, ¿no es cierto?, de la tierra, ¿no es cierto? Así también cuando tenemos perseverancia y escudriñamos la palabra de Dios, podemos encontrar tesoros escondidos para nosotros. Podemos encontrar una respuesta, quizás que estemos necesitando, encontrar las verdades
del mayor valor ocultas a la vista de del buscador negligente. Porque a veces lo leemos superficialmente y todo rápido, la palabra, ¿no es cierto? A veces estamos tan apurados que, bueno, vamos a leer todo esto rápido que ya tenemos que salir a trabajar. Y entonces estudiamos la escuela sabática todo rápido, sin meditar en lo que el Señor nos quiere brindar y sin entender, sin llegar a nuestra mente profundamente escudriñándola. Las palabras de la inspiración meditadas en el alma serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Nunca se debe estudiar entonces la Biblia sin oración. Debemos orar para estudiar su palabra. Antes de abrir sus páginas, debemos pedir la iluminación de ¿quién? ¿Quién debe estar en primer lugar? El Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos da, ¿no es cierto?, esa sabiduría. Así como Natanael fue al Señor Jesús y el Salvador exclamó, ahí tenéis, ¿no es cierto?, a Natanael, que es israelita de verdad en quien no hay engaño. Y Natanael le pregunta, ¿por qué me conoces, Señor? Y Jesús respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ya te vi. O sea que el Señor ya nos ve cuando nosotros meditamos su palabra. Y Él está atento, está escuchando cada una de nuestras necesidades. ¿Mm? Así que así también a nosotros Jesús nos ve y aunque estemos en un lugar secreto de la oración, ¿no es cierto? Esa luz que nos da Jesús y nos permite lo que es la verdad, saber lo que es la verdad. Y los ángeles del mundo de luz nos van a acompañar a cada uno de los que busquemos con humildad en el corazón, ¿no es cierto? Cuando pidamos la dirección de nuestro Salvador, escudriñar a veces las situaciones que tenemos, que se nos presentan y donde Jesús estuvo presente. Yo acabo de pasar un hermoso momento cuando el Señor escuchó mi oración, porque yo le pedía al Señor, Señor, mi hijo no quiere ir a un lugar donde no sea exclusivamente para recuperar su salud, donde pueda ese lugar que solamente están los adictos. Bueno, mi hijo es adicto. Y el Señor cerró ese lugar, cerró el lugar donde él no quería ir. Y me abrió puertas y lo llevó a un lugar hermoso, a tal punto que cuando llegó a ese lugar, que se fue en forma voluntaria para buscar recuperación, a él le gustó el lugar porque tiene es un hermoso parque, los chicos se notaba que estaban bien, y cuando me fui a visitarlo este fin de semana, realmente me dijo que estaba contento, ¿no es cierto? Y esa también es una manera como el Señor escuchó mi oración, porque yo había pedido eso. Y yo después pensando dije, mira cómo Dios cerró la puerta donde él no se quería ir, donde ya había tenido experiencias negativas, y cómo abrió este lugar que a él realmente, al estar bien, él va a sentir también esa necesidad de ese cambio, ¿no? La voz del Espíritu Santo se exalta a través de la gloria del Salvador. Su misión es presentar a Cristo, la pureza de su justicia, y ya termino, y la salvación que obtendremos por él. El Espíritu de verdad es el único, ¿no es cierto? Es el único maestro eficaz, ya que tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no es cierto? Dios nos quiere mostrar a través de su palabra y a través del Espíritu Santo para que tengamos ese crecimiento espiritual y su presencia diariamente en nuestras vidas. Amén, hermano. Amén, Gladys. Amén. Amén. Excelente tu mensaje, Gladys, dirigido por el Espíritu Santo, sin duda, que haga eco en nuestros corazones y que sigamos reflexionando, ¿no?
Sí, como vos dijiste, con este versículo, con este pensamiento, con esto que acabamos de escudriñar, que siga en nuestro corazón, en nuestra mente, y que hoy nos dure todo el día el mensaje, ¿no? Amén. Amén. Él estás en silencio. Estás en silencio. ¿Nos puede terminar con una oración, hermana Gladys, por favor? Bueno, hermano, amoroso Padre, bondadoso Padre que estás en los cielos, que estás en los cielos y estás en nuestro corazón. Pedimos, Señor, tu Espíritu Santo para agradecerte, para que en este día, Señor, podamos tomar conciencia, Señor, de que tú estás en nuestras vidas, en cada instante, en cada minuto. Estás allí, Señor, para ayudarnos, para ayudar en nuestro crecimiento espiritual hasta que tú vengas pronto, Señor. Debemos lograr, a través de la lectura de tu santa palabra, debemos lograr parecernos lo más que podemos, lo más que tu Espíritu nos ayude, Señor, a parecernos a Jesús, para que podamos ser reconocidos, Señor, en ese momento que tú vengas en la altura de los cielos. Quédate con nosotros, dirige nuestra vida, Señor, y quédate con los hermanos, y también pedirte por todos nuestros pedidos, Señor, y por todos los agradecimientos de este día. Quédate porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús y nuestro amado Jesús. Amén.